Rusia TV. Les agradecemos que estén con nosotros en una nueva emisión. En esta ocasión contamos con una nueva entrevista, en este caso con la participación de un activista por los derechos humanos en México, el compañero Antonio Cerezo Contreras. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el proceso que están ahorita, digamos, llevando con respecto a estos intentos del retiro de las medidas cautelares que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado con el Comité Cerezo, en particular pues pidiendo este retiro de medidas cautelares a la CIDH, que fue quien las otorgó. Estas medidas cautelares se otorgaron en 2006 debido a las amenazas de muerte hacia Alejandro, Francisco y Emiliano Cerezo Contreras por la lucha por la liberación de sus hermanos, ¿no? Para esto recordemos que los hermanos Cerezo Contreras, en particular Alejandro, Héctor y Antonio, que está aquí con nosotros, fueron detenidos el 13 de agosto de 2001 en medio de este clima de criminalización de la protesta estudiantil tras el movimiento de huelga de la UNAM en el 99, y tras 12 horas pues, de tortura, fueron inculpados, ¿no?, de diferentes delitos que ya nos estará platicando un poco Antonio. También cabe resaltar que es justamente la luchadora Digna Ochoa quien también intenta apoyarlos con la defensa de sus derechos una vez presos, hasta su muerte, ¿no?, en octubre de 2001. Y ante la necesidad de la defensa jurídica, Emiliana y Francisco Cerezo, junto a más activistas, van a crear justamente el Comité Cerezo, ¿no?, una estructura de lucha que permitió la exoneración de los tres hermanos tras un total de 7 años en prisión, ¿no? Este es un tema muy importante justamente porque estamos viendo una nueva cometida contra esta organización, y ya tendremos la oportunidad de revisar un poquito más de su historia. En primer momento, Antonio, ¿cómo fue su lucha? ¿Cómo se desarrolló y de qué delitos eran acusados? Bueno, pues nosotros fuimos acusados por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, terrorismo, posesión de armas, de cartuchos, daño en propiedad ajena, modificación de artificios explosivos, y creo que me falta uno o dos, ya no me acuerdo. Todos esos delitos fueron puestos por las autoridades en ese momento en contra de 5 personas, mis otros 2 hermanos, Pablo Alvarado y otro señor que también habían detenido, y pues de eso nos acusaron, ¿no? Todo por supuestamente haber colocado petardos o artefactos explosivos en 3 sucursales bancarias en la Ciudad de México. Ese es el origen de la organización. Digo el origen porque nos detienen con ese pretexto, nos torturan con ese pretexto, nos encarcelan con ese pretexto, pero ya en el expediente jurídico nos querían acusar de muchas otras cosas más, ¿no? De emboscadas al ejército, incluso de asesinatos, cosas que habían pasado cuando los detenidos, los más jóvenes, éramos menores de edad incluso. Entonces, pues digo, menores de 15 años, ¿no? O sea, Alejandro, que tenía 19, pues tendría 12 años, ¿no? O sea, cosas así muy ridículas, pero que, sin embargo, lo metieron al expediente judicial. Bueno, ese fue el inicio, la denuncia de la tortura, la denuncia de la detención arbitraria, la denuncia de las condiciones carcelarias en los penales de máxima seguridad, de Almoloya de Juárez, que es donde nos ingresan. Y bueno, sí, efectivamente, los compañeros que están afuera son los que inician, ¿no?, ese proceso de lucha y de defensa por nuestra libertad, ¿no?, y de denuncia. Claro, claro, y bueno, siguiendo esta mecánica, ¿no?, que justamente el Estado históricamente ha emprendido contra los luchadores sociales, ¿no?, de atiborrar las acusaciones con cuantos delitos sea posible, y más apelando también justo a esta lógica del terrorismo, ¿no?, y ese tipo de delitos que han sido imputados históricamente a los luchadores sociales, ¿no? Se inicia, digamos, esta lucha como parte de Cerezo, y una vez liberados, podemos ver que continuaron con su lucha, ¿no?, por los derechos humanos, es decir, no se quedó solamente en la liberación.
Y con eso creo que sería importante rescatar justamente el trabajo del Comité Cerezo, ¿no? Para quien no esté familiarizado con este trabajo, pues el Comité Cerezo se ha dedicado a monitorear movilizaciones y emprendido también medidas ante las detenciones masivas. Muchos de nosotros tuvimos contacto durante la participación de los movimientos sociales, ¿no? Juveniles de 2012 a la fecha, en que justamente tras las detenciones eran ellos quienes llevaban todas estas listas de los detenidos y emprendían el apoyo, ¿no? También han brindado asesorías a presos de conciencia, también han creado múltiples manuales, ¿no? Entre los que destaca el manual de seguridad para organizaciones sociales y el manual de qué hacer en caso de desapariciones forzadas, ¿no? Han emprendido cursos como el curso de derechos humanos, además de los informes anuales de defender los derechos humanos en México, ¿no? En que se lleva cuenta de los casos de represión que se han emprendido a lo largo ya de 3 sexenios, ¿no? Si mal no me equivoco. ¿A qué se han enfrentado una vez libres? Porque sabemos que la lucha de ustedes, así como continúa por los derechos humanos una vez afuera, han sido víctimas también de otro tipo de procesos, digamos, una vez libres. Sí, bueno, mira, cómo se dio la lucha y tiene que ver con la libertad ahí también. Cuando se inicia la denuncia inmediatamente de nuestra detención, se hace la denuncia pública para evitar una desaparición forzada. Eh, Posteriormente nosotros denunciamos la tortura, la participación del ejército, la participación de Cárdenas Palomino en nuestra detención. Él llega a nuestra casa. Este, Cuando denunciamos todo eso, la primera reacción o la reacción del Estado mexicano es una amenaza de muerte. Entonces, nosotros nos detienen en agosto y en diciembre del 2001 está la primera amenaza de muerte en la casa de mis hermanos. Dejan una grabación con una persona supuestamente en estado de ebriedad amenazando a la familia. Entonces, desde un inicio que se comenzó la denuncia, nos enfrentamos a eso, a que la denuncia o denunciar lo que pasaba y lo que hacían las autoridades, la respuesta desde del Estado era las amenazas de muerte, la vigilancia. Frente a la casa, frente al domicilio, pusieron una cámara de grabación satelital muy moderna en ese entonces. La pusieron ahí enfrente como parte de la instalación eléctrica del alumbrado público, para grabar todo el tiempo a quién entraba, a quién salía. Entonces nos vamos a enfrentar a un hostigamiento, vigilancia del Estado que va a tener sus momentos más álgidos en las amenazas de muerte. Entonces teníamos, pues que si el ambiente político se crispaba y el movimiento social estaba en auge y pasaban cosas, pues todo eso repercutía en el mayor hostigamiento, vigilancia y amenazas. Entonces, toda la lucha por nuestra libertad dentro y fuera de la cárcel fue amenaza, amenaza, hostigamiento. Dentro de la cárcel, la amenaza o bueno, la supuesta vigilancia especial porque nos íbamos a suicidar, decía. La ejecución extrajudicial de Digna Ochoa en octubre del 2001, 2 meses después de asumir nuestro caso. Entonces, cuando salimos de la cárcel, que no salimos exonerados. Alejandro sí sale exonerado. Alejandro sale exonerado 2 años y cachito después, en el 2003 me parece sale el exonerado, pero Héctor y yo salimos porque compurgamos toda la pena que nos impone el Estado. 7 años, 6 meses, 3 días. ¿No? O sea, nosotros fuimos declarados culpables jurídicamente, Pablo también. A él lo sentencian a 5 años de prisión después de una amparo, después del amparo que se mete, y a Héctor y a mí que nos habían sentenciado a 13 años y medio, nos reducen la sentencia a 7 años y medio, porque nos quitan, entre otros delitos, el de terrorismo. Entonces nosotros compurgamos una pena injusta, pero compurgamos toda la pena que nos impuso el Estado mexicano. Desde su punto de vista fuimos culpables, ¿no? Así. Y salimos porque pagamos esa pena. Cuando nosotros salimos de cárcel en el 2009, que ya el comité venía desarrollando las herramientas de derechos humanos, los cursos, algunas asesorías, pues nos vamos a enfrentar a lo que se estaban enfrentando los compañeros y nosotros en la cárcel, a la vigilancia, al seguimiento, a fotografías en la calle, a grabarnos en la calle, llamadas raras. Nos vamos a enfrentar a lo que se estaba enfrentando parte ya del movimiento social con mayor amplitud. Te estoy hablando del febrero del 2009, nosotros salimos libres. Entonces, ese siempre ha sido el contexto de nuestro trabajo. Nuestro trabajo siempre ha estado
en medio de una constante vigilancia y hostigamiento del Estado, porque decidimos como organización transmitir nuestra experiencia, sistematizar el conocimiento de una parte del movimiento popular que había creado instrumentos de derechos humanos y darle continuidad, compartirla con el movimiento popular, apoyarlo en esta herramienta de los derechos humanos en función de evitar o de atenuar la represión política del Estado mexicano. Y, por ejemplo, las listas que tú hablabas, ¿no? De las personas detenidas, las hacíamos porque era una manera de luchar contra la desaparición forzada. Hacer público los detenidos, sus nombres de los detenidos, era por lo menos que si hubiera ese intento, por lo menos que hubiera un registro que hubiera sido el Estado quien había detenido a esas personas. Y lográbamos esas listas tan completas porque hemos dado muchísimos cursos, talleres de asesorías de violaciones de derechos humanos o de derechos humanos, y enseñábamos a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a esos mecanismos de denuncia inmediata para evitar que las violaciones de derechos humanos fueran más graves aún. Entonces, en ese contexto de hostigamiento, vigilancia, amenazas, es que la Comisión Interamericana otorga medidas cautelares en el 2006 a Francisco, Emiliano y Alejandro Cerezo Contreras. Fueron años duros de amenazas, de hostigamiento y vigilancia duros, y había esa posibilidad real de sufrir una agresión o un ataque del Estado que implicaba la vida, ¿no? La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada. Y en ese contexto es que la comisión otorga esas medidas cautelares a petición de la organización. También eso es real, ¿no? Entonces, la comisión acepta y la comisión se comunica con el Estado mexicano para que ejecute esas medidas cautelares con pleno conocimiento y consentimiento nuestro. O sea, son medidas que nosotros solicitamos, que son medidas blandas, les dicen, porque jamás solicitamos ni escoltas, ni carros blindados, ni nada de eso, porque también, digamos, pues, si el Estado nos vigila, pues es hasta facilitarles, ¿no? La vigilancia, tener aquí escoltas federales, ellos mismos te van a matar o te van a hacer que te maten. Entonces, se pidieron esas medidas que son el circuito cerrado en la casa de oficina del comité y unos celulares capaces de tomar fotografías, ¿no? Hace 15 años, ¿no? Y de comunicarse rápidamente. Sin botón de pánico, porque no eran con botón de pánico en ese entonces, ¿no? Esas son las medidas fundamentales y también se hace porque eso eleva el costo político al Estado mexicano de una agresión en contra nuestra. Es decir, está en un documento oficial frente a una instancia internacional que el Estado mexicano es quien te agrede y quien es el único interesado en hacerte daño. Entonces, si te matan en ese contexto, pues el Estado mexicano no podría argumentar que no sabía que estabas bajo un riesgo inminente y que él era responsable de las propias amenazas que se te estaban haciendo. Ese es el costo político que tiene el Estado mexicano y de ahí la importancia de las medidas cautelares. Excelente. Sí, no, bueno, interesante el sentido de la permanencia, digamos, de la violencia en su contra, en el sentido de que, bueno, en esta justicia liberal, ¿no? Se supone que una vez primero que tienes derecho a un juicio, ¿no? De buena forma y expedito, en el cual, bueno, a ustedes se les fabricaron estas evidencias justamente y aparte de la existencia de tortura, ¿no? En su detención, pero una vez libres, digamos, ya tras, como bien señalas, cumplir su condena, una vez que el Estado los encontró culpables, se mantiene justamente este acoso, ¿no? Y ahí, y tal vez un poco para profundizar un poquito, se habló también, o sea, a pesar de la existencia de las medidas cautelares, de esta lógica de espionaje, ¿no? En la que incluso se habla también todos sabemos, por ejemplo, el caso de Pegasus, ¿no? Donde se habla de múltiples actores que han sido acosados por diferentes sexenios del gobierno mexicano. ¿Ustedes también, digamos, sufrieron de este tipo de acoso por medio de espionaje cibernético? Sí, pues realmente en el comité hemos experimentado todos los mecanismos de vigilancia y hostigamiento que ha hecho el Estado, ¿no? Eh, el desarrollo tecnológico del espionaje también ha sido aplicado en nuestro caso, entonces también por lo menos tenemos constancia de que Francisco y Alejandro sí fueron infectados sus aparatos móviles con Pegasus. No quiere decir que el mío o el de otros compañeros no, pero ahí sí se dieron cuenta, por decirlo así, ¿no? Y desde la cámara
de video satelital, te digo que en 2003, así que eran súper avanzadas en esa época, lo de Pegasus, mandar mensajes, clonar tu WhatsApp y mandar mensajes desde tu número telefónico, pero sin que seas tú. Por ejemplo, esa es otra cosa tecnológica. Grabar tus llamadas y mandártelas como mensaje de correo de voz, después borrar la voz de quien te habló y solamente poner la tuya. O sea, hemos experimentado el espionaje telefónico o electrónico, por los electrónicos, todo lo que ha hecho el Estado nos los ha aplicado. Eso más la vigilancia con personas físicas grabándonos en la calle, ¿no? O sea, gente con cámaras de videograbación, ahora muy pequeñas, ¿verdad? Antes sí eran grandes, pero eran muy pequeñas, que hemos ubicado, que nos están grabando, que nos están fotografiando. Y eso es de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque imagínate todo lo que han hecho y no nos hemos dado ni cuenta que estábamos grabados, fotografiados, etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, eh, lamentablemente el Estado mexicano no deja de utilizar la tecnología, la ciencia, el desarrollo tecnológico para el espionaje político. Y eso es algo que nosotros decimos, bueno, sí, López Obrador puede decir que jamás ha ordenado el espionaje político. Podemos decir, sí, le creemos que él jamás ha ordenado, no ha dicho, espíen políticamente al Comité Cerezo, pero sufrimos de ese espionaje político. El hecho concreto es que tenemos las evidencias de que existe esa continuidad en el espionaje político, de carácter político, en contra de nuestra organización. Entonces nosotros ahí es donde planteamos que la realidad no corresponde a un discurso concreto porque desde el Estado siguen esos cuerpos policíacos, militares, recabando información que han utilizado, en nuestro caso, para las amenazas, ¿no? Entonces, toda esta vigilancia, todo esto que hacen, se ve reflejado en los textos que nos mandan en las amenazas. Y tú dices, bueno, la única manera de que recaben esa información, pues es a través del espionaje electrónico, pero también humano, ¿no? De la gente física que está grabando, que está fotografiando, que está en las reuniones, algunas que sabemos que son, otras que nunca lo hemos sabido, pero esa información surge de este aparato de Estado. Entonces, lo grave desde nuestro punto de vista es esta continuidad en el hostigamiento, la vigilancia de carácter político a las organizaciones que estamos denunciando que todavía, y a pesar de los pesares, continúan existiendo graves violaciones de derechos humanos en el país. Y en ese sentido, justamente, bueno, el momento actual está premiado justamente de esta nueva petición que se está haciendo a la CIDH del retiro de las medidas cautelares, ¿no? ¿Me puedes hablar un poquito por eso? ¿Ya había pasado antes en otros gobiernos? ¿Cuál es el proceso actual? Sí, mira, cuando se hace la solicitud, la comisión funge como eh, una tercera parte a través de la cual te comunicas. Entonces, la comisión otorga las medidas, pero está obligada también por su mandato, por sus por su reglamento, a periódicamente pedir un informe tanto al Estado mexicano como al beneficiario de las medidas para ver si sigue siendo necesaria esa medida de precaución o de protección. Entonces, año con año, la comisión pide un informe a tanto al Estado como a la víctima. Pero también el Estado mexicano tiene la facultad de solicitarle a la comisión que se retiren esas medidas bajo el argumento de que no hay elementos suficientes que acrediten que estás en riesgo. Es decir, el Estado dice, bueno, sí, estuvo en riesgo, pero ya no. O sea, ya nada, no tiene ningún incidente que permita suponer que le va a pasar algo por su actividad. Es una disputa política, ¿no? El Estado va a decir, pues yo sí respeto los derechos humanos, yo garantizo la seguridad y entonces, comisión, ya no es necesario que protejas o que me mandates a proteger a estas personas específicamente. Entonces, durante el sexenio de Calderón, del sexenio de Peña Nieto, año con año, prácticamente año con año, el Estado mexicano solicitaba el retiro de las medidas cautelares. La comisión nos informaba de la petición y el comité lo que hacía era mandar la bitácora de incidentes de seguridad, o sea, el registro de los incidentes, para argumentar con hechos y evidencias que no correspondía
lo que dijera el Estado mexicano con el hecho de que seguíamos teniendo vigilancia, hostigamiento o amenazas de muerte. Con Peña Nieto, cuando entra Peña Nieto, el primer año del gobierno de Peña Nieto no tuvimos incidentes de seguridad visibles, aparentemente, porque la intención concreta de Peña Nieto, de ese gobierno, era quitarnos las medidas cautelares. Sin embargo, no se aguantaron las ganas y empezaron a haber muchos hostigamientos en esa época, porque empieza desde la protesta contra el ascenso de Peña Nieto, empiezan a desarrollarse ciertos eventos políticos y vuelve el hostigamiento y la vigilancia. Y entonces, pues nosotros tenemos más elementos para plantear a la comisión que no había cesado esta vigilancia, hostigamiento y amenaza en contra de otros integrantes, de los que estaban con las medidas, más todos los integrantes del comité en ese momento. Es una cuestión política. Nosotros entendemos que no es que sea un escudo que no nos mete una bala, ¿no? O sea, eso no es así. O sea, cualquier día nos ponen un balazo, nos detienen, o sea, no es que no te pueda pasar nada, pero es una cuestión política, es una lucha política. Entonces, con el gobierno de López Obrador va a suceder que los cuatro primeros años, pues nunca solicitan el retiro de las medidas cautelares. Pero es en este año, en este contexto, que van a solicitar que se quiten las medidas cautelares. Hace 2 meses aproximadamente van a mandar la comunicación y a nosotros se nos informa hace aproximadamente 3 semanas. Y nosotros, ya analizando el contexto y lo que se viene dando, decimos, bueno, si hay una significación política diferente en este gobierno a ese intento de quitarnos las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y nosotros somos los primeros en lamentar el hecho de que continúe el hostigamiento y la vigilancia a integrantes de nuestra organización por la labor que estamos desarrollando, que es la lucha en contra de la ejecución extrajudicial, de la presión por motivos políticos, de la desaparición forzada, y por toda la labor que desarrollamos de informes, escuelas, cursos, asesorías, que tenemos como un trabajo permanente del comité. Ese es como a grandes rasgos el tema de las medidas cautelares, que te digo, es una cuestión política, ¿no? Porque ahorita nosotros decimos, lo hubieran hecho el segundo año de gobierno, el tercero, pero lo hacen ahorita, en este contexto, donde a lo mejor particularizamos adelantito sobre el contexto en el que estamos y el por qué políticamente vemos que el Estado mexicano, pues lo que no está de acuerdo es que sigamos con nuestra labor. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, es evidente el planteamiento de que la política, digamos, de represión, menos en datos estadísticos que justamente ustedes han recabado y también otras organizaciones de derechos humanos, continúan, ¿no? Pese a todos estos discursos y también de la esperanza de muchas organizaciones que incluso también consideraron que este sexenio sería diferente en ese sentido, pues la necesidad, ¿no?, del mantenimiento de estas medidas cautelares. Para cerrar un poquito, ¿cómo ves, digamos, ya en cuestión de perspectiva, cómo ves organización esta situación y cuáles son los riesgos que consideran que podrían haber, ya sea, digamos, en el sentido de que la CIDH pueda considerar esta petición? ¿Cuál sería, digamos, el impacto para ustedes como organización y también el contexto general que ustedes ven para las organizaciones de lucha social y de defensa de los derechos humanos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, efectivamente puede haber el retiro de las medidas cautelares implicaría un menor costo político al Estado mexicano si algo nos sucediera. ¿Por qué? Porque no estaría directamente involucrada la comisión y no matarían o no desaparecerían o no encarcelarían a beneficiarios de medidas cautelares. Ese es el costo político o la reducción del costo político. Que te repito, no todos somos beneficiarios de las medidas cautelares, pero sí está documentado los actos de hostigamiento y vigilancia que hemos sido objeto, no solamente los beneficiarios, sino los diferentes compañeros del Comité Cerezo México. Entonces, esa reducción del costo político, pues efectivamente tampoco te va a revivir si lo tienes, pero en esta lucha política y de legitimidad de nuestro trabajo, pues es importante para nosotros, sería un gesto de voluntad política del Estado mexicano, pues retirar esa petición. Pero ya entendimos que ese gesto de voluntad política, pues no existe, ¿no? Si no, ni siquiera lo hubieran metido.
así de fácil, ¿no? Bueno, en el contexto, ¿en qué contexto o por qué, no? Decimos, bueno, se ha consolidado este gobierno, son 4 años, ya López Obrador está diciendo, bueno, yo ya me voy en 2 años, ya casi, casi está, dice él, dejando todo arreglado para el que venga. Pero eso que ha implicado en el terreno de la seguridad, pues ha implicado, y hoy lo vemos, el fortalecimiento de la estructura militar y policíaca y la consolidación o el seguimiento de las estructuras de vigilancia política. O sea, porque ese es, ahora sí que le guste o no le guste a López Obrador, hay vigilancia de carácter político, hostigamiento de carácter político. Y entonces, pues, ¿qué nos devela esta situación? Que parte del movimiento popular, que el movimiento popular pues sigue siendo sujeto de investigación, de vigilancia y de hostigamiento de carácter político, eminentemente político. Eh, yo sé que no les gusta mucho que digamos que ya no, que no es igual que antes, porque efectivamente no es igual que antes en su magnitud, en su amplitud. Efectivamente no ha pasado otro Ayotzinapa, afortunadamente. No ha habido otros casos así, pero eso no quiere decir que no deje de existir desaparición forzada. En el último informe que nosotros emitimos, hay casos de desaparición forzada donde la mayoría culminan con la presentación con vida de la gente que sufrió la desaparición forzada. Entonces decimos, bueno, sí, ya es ganancia que pues, te desaparezcan, te peguen, te torturen, pero te presenten vivo y no se sepa dónde está tu cuerpo, que aparezcas preso. Entonces decimos, bueno, si no es lo mismo, pero sigue existiendo. Sigue existiendo la ejecución extrajudicial, sigue existiendo. Y entonces aquí el asunto no es menor, no es menor, y entendemos la sutileza política de López Obrador, decir, bueno, sí, pero yo no mandé a matar, yo no mandé a desaparecer, yo no fui. Y nos decimos, pues sí, a lo mejor él no fue, pero el problema que tiene López Obrador, o no el problema, sino la realidad, es que él es el representante del Estado mexicano, ¿no? O sea, no solamente es el jefe de gobierno federal, sino también es el representante del Estado mexicano frente a otros países del mundo y frente a las instituciones de derechos humanos en el mundo, ¿no? A la ONU, a la Comisión Interamericana. Entonces, cuando sucede eso en México, y puede suceder en Jalisco con un Alfaro, que todo el mundo dice, ah, pues, nadie le va a negar que es muy represor, o puede suceder con un gobierno de Morena en Chiapas, que es igual de represor, pero nada más que es de Morena. El responsable en última instancia de esa grave violación de derechos humanos es López Obrador, porque él es el representante del Estado mexicano, no por otra cosa. Entonces, plantear que él no ha mandado a cometer una represión no puede ser el argumento para ser omiso en su responsabilidad como jefe del Estado de mandar la investigación y la sanción de la violación de los derechos humanos. O sea, incluso, aunque sea una violación cometida por una autoridad estatal, existe el mecanismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de poder atraer un caso de violación grave de derechos humanos cometido por una autoridad estatal, porque puede ser que la autoridad estatal no sea omisa en la investigación. Entonces, si la Comisión Estatal no investiga, ¿a quién le toca? Pues a la Comisión Nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, a ver, no estamos planteando que sea igual, pero estamos planteando que sí existen los mismos problemas que existían en la política neoliberal, y que es la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la prisión por motivos políticos de luchadores sociales, de luchadores populares. Entonces, es ahí el tema a lo mejor fino, ¿no? Decimos, bueno, no se trata de que nosotros simplemente porque es López Obrador estemos contra ese gobierno. No, nosotros decimos, es que tenemos elementos, evidencias de que hay una política de represión fundamentalmente dirigida a las organizaciones que están cuestionando un modelo de estado de bienestar, porque también ese es el origen y la esencia. O sea, hay organizaciones del movimiento popular que están cuestionando los alcances de un modelo de estado de bienestar que no está cumpliendo con las propias expectativas fijadas por López Obrador. O sea, él mismo lo dice, ¿no? Dice, yo pensé que poniendo otros o proponiendo otros magistrados, el Poder Judicial iba a cambiar. ¿Y qué dice él mismo? No es así. El Poder Judicial, salvo honrosas excepciones, está bien podrido. Eso que él plantea, ¿cómo nos golpea a nosotros que luchamos día con día en la calle?
pues con la falta de acceso a la justicia, con procesos que no cumplen el derecho humano al debido proceso, con impunidad para los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos. Ahí tienen al juez que acaba de exonerar al expresidente municipal de Iguala, ¿no? Por el tema de Ayotzinapa, y es el mismo juez que ha exonerado como a 70, ¿no? Que liberó como a 70 implicados en el hecho. Entonces, nosotros decimos, bueno, lamentablemente, el representante de esa gran limitación de no poder transformar el poder judicial en su raíz, el representante y el responsable político frente al mundo es López Obrador, porque él es el representante del Estado mexicano, de los tres poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Y eso es algo que nos guste o no nos guste, o a él le guste o no le guste, así es, porque él no es únicamente jefe del Ejecutivo, él es representante del Estado mexicano y tiene una responsabilidad política y moral de explicar entonces por qué no modificó o por qué no hizo qué. ¿Qué es lo que se la pasa en las mañanas? Bueno, yo pensé, pero ya hice esto, pero no pude. Nos decimos, pues sí, pues está bien, o sea, te creemos, pero eso no te quita la responsabilidad política, moral, jurídica e histórica de las limitaciones de un proyecto que tú planteaste, ¿no? O sea, ese es el tema, para que no es estar en contra por estar en contra, y no es estar en contra porque me caen mal, no, estamos denunciando una situación, en este caso de nuestras medidas cautelares, porque hay evidencias del hostigamiento, la vigilancia, que todavía, y te repito, lamentablemente, seguimos siendo objeto. Claro. Sí, no, bueno, muy importante la precisión y justamente creo que podemos ver esta, digamos, cuestión objetiva justamente del trabajo, pues, del comité y justamente de sus reivindicaciones y de sus luchas en sus informes, ¿no? Lo cual invitamos también a la audiencia a que acuda a verlos. Aquí abajito pondremos las redes del Comité Cerezo México para que puedan observar toda esta información, dado que, y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, es muy importante justamente el trabajo que el Comité Cerezo, al igual que otras organizaciones, han emprendido, dado que nos permite justamente eh, observar no solamente el proceso de movilización social y de lucha por derechos humanos, sino también hacer estas precisiones entre las características, digamos, de la política de seguridad de un gobierno a otro, ¿no? La existencia de estos informes desde el gobierno de Calderón y Peña Nieto nos permite justamente observar este tipo de cuestiones. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algunas precisiones que quieras hacer para finalizar? Pues mira, comentarte un poquito del contexto de esta petición. Nosotros la leemos también en el contexto de una lucha en la que participamos no desde hace 15 años nosotros, pero sí como desde hace 12 años, de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos personas vinculadas y reivindicadas por el Ejército Popular Revolucionario, detenidas y desaparecidas por el Estado mexicano en Oaxaca en mayo del 2007. Entonces, este año, el 10 de agosto, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mandata a la creación de una comisión especial que investigue la desaparición forzada y el paradero real de las víctimas. No podemos omitir que en este contexto hay un plantón popular instalado desde el 1 de agosto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsado, entre otras organizaciones, por nosotros, también por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, con apoyo también del MULT, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui también, que estamos luchando por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, incluso también por los compañeros 43 de Ayotzinapa, por Daniel y Virgilia, por todo el Fetora Soriano, o sea, por todos. Pero este caso fundamental fue importante porque abre una ruta jurídica para otros familiares de desaparición forzada al declarar la Suprema Corte que la desaparición forzada es una violación de derechos humanos que tiene que ser investigada con criterios atenuados, es decir, que deben de dar por hecho, por evidencias, de que el Estado participa y que el Estado mismo oculta la información de la violación.
Entonces, en ese contexto es que también leemos la petición de retiro, no como respuesta al fallo del 10, porque eso fue posterior a la petición, pero sí como respuesta a esto que estamos impulsando en este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Excelente. Sí, no, bueno, muy, muy importante este caso, justamente por las posibilidades que nos señalas que abre. Y bueno, para ver más también del caso, les pondremos aquí abajito las redes sociales del comité y podrán estar al pendiente de toda esta información. Antonio, muchísimas gracias por tu participación. También muchas gracias a nuestro auditorio por observarnos. Les recordamos que sigan nuestro canal, pero también nuestras redes sociales. Compartan, denle like al video si les gustó y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a ti y nos vemos después.